Parte número 6 del libro La papisa Luz, testimonio sobre trastorno afectivo bipolar. Este capítulo lo titulé Amores. Dice así: una vida fragmentada es una existencia agitada y desordenada. Estar allí y aquí y finalmente en ninguna parte. Es como cuando uno va al gimnasio y utiliza un caminador eléctrico. Aunque corras, trotes o camines, sudes y te fatigues, cuando terminas te encuentras en el mismo punto donde empezaste. No has avanzado ni siquiera un metro. Eso describe mi vida sentimental. He conocido a muchos hombres, maravillosos algunos y otros no. Me he dado la oportunidad de amar a un hombre con todo mi corazón, pero no he encontrado a alguien que me ame de la misma manera. Mis relaciones afectivas no han sido duraderas. Normalmente quienes llegaban a conocerme no soportaban mis alteraciones de ánimo, tarde o temprano terminaban alejándose de mí, si no es que me las adelantaba para sufrir menos. Creo que nadie se imagina cómo ha sido mi vida sentimental. En primer lugar, recuerdo una vez que corrí y abrí mis brazos para saludar con un beso a un hombre muy querido para mí. Y este me detuvo y me pidió que no le diera más besos. Era mi padre, y yo tenía 4 o 5 años. Este y otros hechos me marcaron como carente de afecto desde el seno familiar. En mi niñez, casi por accidente, supe que mi padre deseaba cuando nací un varón y no una niña. Desde entonces, de manera inconsciente, me comporté y me vestí como un varón, siendo señalada como marimacha por mis amistades de infancia. Y por otra parte, era muy hábil para buscar afecto en otras personas con las que me relacionaba. En el colegio detectaron mi necesidad afectiva, pues aún en clase, hasta los 12 años, me chupaba el dedo meñique de la mano izquierda. Mi afán de reconocimiento se hizo más notable cuando llegué a practicar hasta 6 deportes distintos en la misma semana. Me sentía inferior a las demás niñas de mi edad, por lo cual desarrollé habilidades muy masculinas para sobresalir. En mi adolescencia, desde los 12 años hasta los 18, las cosas fueron cambiando. Mi primer amor logró transformar en mí muchas cosas. Ver a un adolescente interesado en mí resultó sumamente importante. Cambié mis hábitos deportivos y asumí un nuevo papel, más femenina y casera, juiciosa y dedicada a mi estudio. Lloré mucho cuando me dijo que mejor volviéramos a hablar cuando tuviéramos 16 años. En 1981, cuando cumplí mis 15 años, tuve una nueva experiencia que me marcó profundamente. Otro hombre se había fijado e interesado en mí. Se trataba del hermano de una compañera del colegio. Yo salía poco y no tenía muchas amistades y me sentía insegura en mi relación con los hombres. Él se mostró muy sencillo y muy educado, un ser encantador. No llegamos a ser novios, fue algo así como una novela rosa. Nunca salió de mi corazón aquel personaje que no volvió, pero se quedó para siempre en mi mente, aún después de su muerte, cuando una depresión severa lo condujo al suicidio. Como colegiala me sucedió algo muy especial. Tenía amigas para estudiar en sus casas o en la mía, pero no las tenía así en barra o grupo, como casi todas mis compañeras. Rara vez era invitada a un paseo o a una fiesta, y mi padre era muy celoso en cuanto a eso. Me sentía sola porque tenía compañeras, pero no amigas. Al finalizar mi bachillerato conocí a alguien en Bogotá y nos hicimos novios, obviamente al escondido de mi padre. Muy pronto terminó esa relación. Fue un motivo más que me animó a ser religiosa, cosa que fui capaz de reconocer 12 años después de ingresar al convento. En la vida religiosa recibí formación para madurar en la afectividad y me sentí valorada y apreciada por mis hermanas, razón por la cual no tuve ningún enredo emocional en esa época de mi vida. No obstante, mi carencia afectiva siempre me ha marcado, impulsándome a sobresalir, a llamar la atención, a ser demasiado sensible ante cualquier manifestación de rechazo o de humillación. A mis 30 años, seglar, por fuera del convento, empecé a incursionar en la aventura del amor humano y quise conocer hombres bien diferentes y me abría la posibilidad de amar y ser amada. Tuve citas con hombres de diferentes edades, modos de ser y figura, pero ninguna de ellas cuajó debido a mi rigurosidad y exigencia. Creo que hice todo un proceso de selección personal. El primer hombre de esta nueva etapa de mi vida era un profesor.
hermano de una compañera de la universidad. Él incursionaba en Nueva Era y aprendí mucho sobre esa corriente. Al descubrir que sostenía varias relaciones simultáneamente, lo dejé. Después conocí a otro hombre muy simpático pero bebedor y seguía enamorado de su antigua novia. También lo dejé. Mis relaciones no eran duraderas, sino rápidas y efímeras, como la del romance virtual, que al encontrarnos personalmente me di cuenta que era alcohólico, la del seminarista o la del amor de la fantasía con el segundo oficial de la Marina, y los 4 Óscares que me gané: Óscar León, Óscar Mario, Óscar Fernando y Óscar Iván. Para mí era difícil sostener relaciones afectivas duraderas y solía terminarlas de manera abrupta. La realidad es que me consideraba totalmente fracasada en mi vida sentimental. ¿Cómo es que siendo bonita, inteligente y talentosa, no daba con un hombre que me quisiera? Pero es que en las cosas del amor no hay nada escrito, y la elección no se hace por test ni por perfil. Con los que tenía química tal vez no eran los hombres de mis sueños, ni tampoco los más convenientes para mí, según la exigente sociedad o el concepto de mis padres. Ni el chicanero, ni el sabelotodo, ni el vicioso o mujeriego me llenaban. Antes bien, surgían rápidamente muchas discrepancias. Me gustaba el que quería aprender porque no se lo sabía todo, el que se le medía al trabajo, se movía y no se quedaba con los brazos cruzados esperando un empleo de oficina y corbata, el que enamorado siempre estaba en actitud de conquista. Llegué a entablar en 2 ocasiones una relación amorosa con una persona con diagnóstico bipolar. Lo que pudo ser una ventaja se convirtió en un verdadero problema. Cuando uno de ellos me amenazó con que se suicidaría, yo no lo recibía de nuevo. Que dijo que se suicidaría si yo no lo recibía de nuevo. Le dije deprimida que era lo mejor que podía hacer y que yo estaba dispuesta a ayudar a hacerlo, o bien que lo hiciéramos juntos. La fragmentación de mi personalidad, la división, me ha impedido sostener sanas relaciones interpersonales, sobre todo las más íntimas. En cuanto a la amistad, he sido víctima de muchos olvidos y abandonos. Quienes han dicho que me quieren mucho, transcurrido el tiempo han partido con pretextos de toda índole o simple y llanamente me retiran sus afectos limitándose a ser corteses conmigo. Mientras no alcance la integración de mi personalidad, mientras existan grietas sin resanar, no estaré preparada para una experiencia de amor auténtica. Si Dios me concede más años de vida, tengo la esperanza de alcanzar esa conquista. Si no llega el amor de mi vida, espero que al menos mi vida esté llena de amor para con todos los que me rodean. Mi salud afectiva no depende realmente de la compañía de un hombre, aunque no me cierro a esa posibilidad. Para mí lo más importante es crecer en humanidad, como lo he podido hacer con el contacto que logro tener con todas las personas con las que interactúo.